cerebral. Vamos comenzando primero con el TEC, el traumatismo cráneoencefálico. Cuando hay un traumatismo del encéfalo, y lógicamente del cráneo, puede ocurrir un sinnúmero de eventos y hallazgos dentro del cráneo. Esos hallazgos van desde una contusión hemorrágica. Miren acá la flecha marca estas imágenes hiperdensas. Recuerden que en tomografía todo lo que es hiperdenso es hemorragia, hablando del contexto de traumatismo, de EBC. Y todo lo que es hipodenso es un infarto, así de práctico, ¿no? Entonces acá vemos que en esta imagen tomográfica axial hay imágenes hiperdensas acá en la región frontal. Esto corresponde a una contusión hemorrágica. Quiere decir que el cerebro, la superficie cerebral, se frota y roza sobre la superficie ósea. Y eso hace de producto, condiciona la formación de pequeños hematomas en la parte córtico-subcortical de la superficie encefálica. No son hematomas intraparenquimales, ¿eh? Es simplemente una contusión hemorrágica, como un rasgado y pequeños sangraditos superficiales. Hay algo también que no es parte del traumatismo, pero que ocurre y que lo muestro acá en donde marca la flecha en esta segunda imagen. Esta hiperdensidad también es una hemorragia, pero es una hemorragia espontánea. Generalmente ya por la ubicación, nosotros sabemos que es espontánea en pacientes que tienen alguna crisis hipertensiva, que no están controladas adecuadamente. Hay lugares que son proclives a sangrar, como por ejemplo acá, la región entre la cápsula externa y el putamen. Este es casi clásico en la presencia de sangrado acá espontáneo producto de crisis hipertensivas hemorrágicas en la región cápsulo-putaminal. Acá tengo otra hemorragia porque hablamos que lo que es hemorragia es hiperdenso cuando sea agudo, porque con el tiempo la sangre se va desintegrando y va adoptando otro comportamiento, otra señal. Este es un hematoma, pero ya no es dentro del cerebro, sino fuera del cerebro, entre el cerebro y el cráneo. Esas son hemorragias extraaxiales. Acá tenemos esta hiperdensidad espontánea así en media luna, ¿no?, que corresponde a un hematoma subdural. El hematoma porque atraviesa las suturas, acá hay una sutura, por acá hay otra, pero como es subdural, no atraviesa la línea media, ¿ya?, porque está debajo de la dura madre, subdural. Y lógicamente este repliegue de la otra del cerebro es dura madre, por eso que no atraviesa la línea media, pero sí atraviesa las suturas. Y esto es un hematoma amplio. Acá el frontoparieto occipital es amplio, ¿no? Acá hay otro hematoma que ven la forma de un lente biconvexo, que corresponde también a un hematoma extraparenquimal, extraaxial, y que se denomina el hematoma epidural. Este sí puede atravesar la línea media, porque es epidural, puede atravesar la línea media, y generalmente no atraviesa las suturas. También, ambos son peligrosos. Bien, vayamos viendo los tipos de traumatismo encefalocraniano. Bueno, el TEC es una de las primeras causas de muerte en menores de 45 años, ¿no? Es importante la evaluación con la escala de Glasgow y que es imprescindible el rol de las imágenes para valorar el diagnóstico, el pronóstico y ver el tratamiento. Las lesiones por TEC pueden ser primarias o secundarias. Entre las primarias tenemos la contusión hemorrágica, los hematomas, tanto dentro del parénquima cerebral como fuera, que se llaman las últimas extraaxiales,
Y hay otra lesión que se llama la lesión axonal difusa, que es de un pronóstico muy delicado, muy reservado cuando hay este tipo de lesión axonal. Y las lesiones secundarias a este traumatismo pues, son los hematomas, el edema, el proceso isquémico por compresión, también puede haber una isquemia asociada a un hematoma. Y estas lesiones pueden ser primarias o secundarias. Las lesiones primarias, lógicamente, son las fracturas del cráneo. Hay lesiones intraaxiales, o sea que dentro del parénquima cerebral, entre las cuales hay que mencionar el LAD, la lesión axonal difusa, la contusión cortical, el hematoma intraparenquimal, la hemorragia intraventricular y lesiones que comprometen a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Y entre las extraaxiales tenemos el hematoma epidural, el hematoma subdural, también la hemorragia subaracnoidea, el higroma subdural, que viene a ser solamente colección de líquido cefalorraquídeo, y lesiones vasculares. Y entre las lesiones secundarias al traumatismo resalta la herniación cerebral, el edema, la isquemia postraumática y el infarto postraumático. Bien, entonces cuando hay accidentes de esta magnitud, de cualquier tipo, lo que ocurre en el cerebro es que hay un fenómeno de flexoextensión. Entonces cuando uno va dentro de un automóvil, dentro de un carro en movimiento, y este freno es brusco, por inercia de movimiento el cerebro, ¿no?, hace un golpe hacia adelante, pero se va hacia atrás la masa encefálica, y este fenómeno de ida y vuelta ocurre de modo que acá hay el hematoma intraparenquimal, si hay fractura el hematoma epidural, puede haber contusión hemorrágica por el desplazamiento de la masa encefálica, y como la sustancia gris y la sustancia blanca dentro o que pertenecen al parénquima cerebral tienen diferente densidad, hace que en esos movimientos de ida y vuelta, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca se desplazan a diferente velocidad, y ocurre de que hay una lesión axonal difusa. Ese es de pronóstico reservado, porque la lesión axonal difusa prácticamente es el seccionamiento de los axones. Y si hablamos de hallazgos tomográficos, las lesiones son mínimas, hemorragias petequiales, pero con un glado que no coincide con la imagen tomográfica o por resonancia. Bien, este es brevemente lo que es normal, ya lo conversamos. Siempre cuando vean una tomografía, siempre miren la línea media, por favor, la línea media que tiene que estar central, desde acá de la protuberancia occipital interna hasta la hoz frontal. Vean que hay una buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que los ventrículos estén simétricos en lo posible, que no haya contenido intraventricular, y bueno, las calcificaciones que tengan su lugar, si que existen, que no haya hemorragias intraparenquimales o extraaxiales. Esta es la gráfica. Más imágenes normales, tanto por resonancia, en un corte coronal y un corte normal. Vamos con las imágenes. Lesiones primarias. Contusión hemorrágica, que es por el proceso del frote de la superficie cerebral sobre la superficie ósea. Y acá tan pequeñas hemorragias dispersas, que puede estar en la región frontal, a nivel del techo de las órbitas, o en la región también temporal, que tienen que ver con otras estructuras que están ahí rozando. El hematoma intraparenquimal y la hemorragia subaracnoidea, que también
ocurren estos traumatismos. Miren, los surcos están llenos de hiperdensidades que corresponden a sangrado. Puede estar disperso, puede estar en la zona traumática, pero también es una lesión primaria. Cuando hablamos de contusión hemorrágica, esto ocurre en la región órbitofrontal, anterior del lóbulo temporal, que se encuentra sobre la superficie rugosa de la base del cráneo, ahí donde roza el cerebro. Y como roza, hay un sangrado interno córtico subcortical. Entonces hay una laceración del parénquima, se asocia a una hemorragia, edema, y se puede resolver con el tiempo, ¿no? Eso no necesita ninguna intervención quirúrgica, pero sí tiene que estar en observación, la contusión hemorrágica. Ejemplo de contusión hemorrágica tenemos acá. Miren, estos foquitos hiperdensos, que son pequeños focos hemorrágicos dispersos en el contexto de una contusión hemorrágica, no solamente en la región frontal izquierda, sino también temporal del mismo lado. Estos tienden a resolverse tranquilamente con el tratamiento de edema o lo que le da el neurocirujano. Acá hay focos de contusión hemorrágica de mayor magnitud. Estos focos también pueden crecer por la importancia del control, ¿no? Acá hay focos también de contusión hemorrágica dispersos, varios, pero que no son producto que no ameritan ninguna intervención quirúrgica. Son focos de contusión hemorrágica. La otra lesión que es temida y que puede pasar desapercibida porque hay una disociación entre la clínica y las imágenes. Se llama la lesión axonal difusa. Tener mucho cuidado con esta lesión axonal difusa, porque el paciente está en un estado crítico en la evaluación de la escala de Glasgow, pero por imágenes puede incluso o no haber ninguna imagen, ninguna alteración visible. Entonces acá, en términos prácticos, es un corte de los axones, y que lógicamente ese corte de interrupción va a originar deficiencia neurológica. En algunos casos puede retrasarse hasta 12 horas su aparición. Y por imagenología vemos hemorragias petequiales, puntito de hemorragia entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Solamente eso como hallazgo por imágenes. Miren, por ejemplo, esta es una contusión hemorrágica. Estos puntitos hiperdensos de sangrado, de microsangrado, es producto de la lesión axonal difusa. ¿Ya? Y ocurre justamente entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Después vamos a ver los grados de lesión axonal difusa, grado 1, grado 2, grado 3 de acuerdo al compromiso. ¿Cuándo es grado 1? Cuando me compromete la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca, como la que acabamos de ver. De grado 1. ¿Cuándo es grado 2? Cuando afecta el grado 1. Al grado 1 se le suma la lesión del cuerpo calloso. El grado 3, cuando es el grado 2, o sea, la sustancia gris blanca, el cuerpo calloso y se compromete el tronco encefálico, especialmente la cara dorsolateral del tronco encefálico, en el mesencéfalo. Entonces, la lesión axonal difusa, el grado 1 es acá, pequeñas hemorragias petequiales entre la sustancia gris y la sustancia blanca. El grado 2 ya compromete al cuerpo calloso, en este caso al esplenio del cuerpo calloso. Y el grado 3, que aparte de compromiso de la sustancia gris, blanca y cuerpo calloso, también hay hemorragias, en este caso en la protuberancia. Entonces este fenómeno de latigazo hace de que se produzca la lesión axonal difusa. Bueno, esto para mostrarles una fractura, no confundir con
con las suturas o confundir con alguna estructura vascular, ¿no? Son generalmente rectas. Si es sutura es así en zigzag, y si es vena generalmente o estructura vascular generalmente es ondulada, ¿no? Pero el encontrarse con una lesión de esas características, de trazo recto y radiolúcida, hay que pensar en una fractura. Este es un hematoma epidural clásico. Recuerden que el hematoma epidural es producto de un sangrado que cuando es lateral generalmente afecta a la arteria meningia media y está por encima de la dura madre. Entonces estos son de aparición rápida y tiene esta morfología, en este caso va asociada a una fractura de la bóveda craneal, a un hematoma subgaleal de las partes blandas y esta colección hemática que tiene la forma de un lente biconvexo, que es hiperdenso. Habla de una ruptura de una estructura vascular arterial que sangra y que comienza a acumularse acá y que esta es una emergencia porque inmediatamente comienza a herniarse el paciente y esta es una emergencia que debe ser intervenido. El hematoma epidural se localiza entre la lámina interna y la dura madre. A veces está asociado a fractura del cráneo, ruptura de la arteria meningia media o sus ramas. Es más frecuente en la región parietal y temporal y es muy raro en el frontal y el occipital. Se encuentra en el 8 a 10% de los pacientes con TEC grave. Acá mismo la teoría, como yo les mencioné, lesiones hiperdensas, cuando son agudos, generalmente son agudos, es muy raro ver un hematoma epidural crónico, y son biconvexos, ¿no? Se parecen al cristalino. Ahí está el ejemplo del hematoma epidural. Otro hematoma epidural de mayor amplitud. El ventrículo que debe estar acá derecho está hacia el lado izquierdo y todo esto es edema. Otro hematoma epidural acá, biconvexo. Siempre hay que mirar toda la tabla interna en buscando alguna colección hemática extraaxial. Acá siempre ocurre este artefacto en la región del temporal. Ten cuidado con eso. Y el hematoma subdural. Subdural. Este generalmente de personas ancianas, generalmente. Son amplios, miren, amplios, frontal y parietal, ¿no? Le mencioné que estos atraviesan las suturas, pero no la línea media, son amplios y también hacen efecto de masa. Estos sí son silentes, generalmente el origen es venoso y el sangrado es lento. Y se produce en las personas de mayor edad que a veces no lo sienten y están sangrando un mes, 2 meses, cambian a veces de carácter y pensando que es producto de la vejez no le dan atención. Cuando a alguien ahí se le ocurre pedirle una tomografía y encontramos así hematomas sudorales de evolución crónica, ¿no? Esto es agudo. Cuando es agudo el hematoma es blanco. Cuando es subagudo tiene el mismo color que el parénquima cerebral, o sea, es isodenso. Y cuando es crónico y el hematoma es negro, se licúa, se vuelve como líquido. Entonces acá tenemos un hematoma agudo, subdural agudo, ¿no? Que como les menciono acá, la teoría habla de un desgarro de las venas anastomóticas de la corteza cerebral superficial o ruptura de los senos venosos o sus tributarios y se asocian con el daño en el tejido cerebral subyacente. Ya, entonces vamos viendo más por acá donde estamos. Subdurales, agudos, subagudos y crónicos. El agudo generalmente en las primeras semanas, la primera semana, perdón, los primeros días, a lo poco de la lesión es de color hiperdenso,
ojo hiperdenso, blanco, sangre, recién con desoxihemoglobina, en la etapa de desoxihemoglobina. Los hematomas subdurales subagudos ya se observan dentro de la primera semana de la lesión, ¿no? A partir de las 2-3 semanas, y es isodenso. ¿Qué quiere decir isodenso? Que es el mismo color que el parénquima cerebral, y estos muchas veces pasan desapercibidos. Si uno ve una imagen de un hematoma subdural subagudo, si no tiene, ya se puede pasar el diagnóstico porque es muy similar al parénquima cerebral. Y el crónico ya, el agudo y el crónico no hay duda en el diagnóstico. Este ya es hipodenso, es como un líquido negro en tomografía y que se observa con mucha facilidad. Bien, entonces, agudo. Miren, línea media desviada a la derecha. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Región anterior y posterior. Miren, el hematoma subdural agudo, hiperdenso. En forma de media luna. Atraviesa las suturas, pero no atraviesa la línea media, porque es subdural, es amplio. Pero ya está haciendo efecto de masa. Probablemente está condicionando una herniación. Otro subdural agudo, porque es hiperdenso acá, casi tiene el mismo color, la misma densidad que el hueso. Entonces, ellos son fáciles de identificar por tomografía. Veamos un subagudo. Se puede pasar acá. Cualquiera me dice, no hay hematomas. El hematoma está acá. Pero es tan similar su densidad y su color a la sustancia gris que puede pasar desapercibido, ¿no? Lógicamente ve una asimetría en el espacio subaracnoideo. Y uno ve también que la línea media está desviada hacia la izquierda. Pero eso cuando lo pasa rápido y cuando es más pequeño, se puede pasar desapercibido y tener mucho cuidado con estos. Porque van sangrando, se van acumulando. Pueden ser de un solo lado o pueden ser de ambos lados. Cuando es de ambos lados, como se complica el diagnóstico, porque si son subagudos, como que está la línea central, no se desvía. Otro subagudo, pero ya tendiendo al agudo, se nota acá. Pero acá como que pasa desapercibido, pero ahí está el subdural subagudo, isodenso. Y el crónico, miren este crónico, hipodenso, hipodenso. Y a más de un mes, 2 meses, 3 meses. Subdural bilateral. Este es otro amplio hematoma subdural enorme, pero que tiene, aparte de la colección hemática crónica, porque es hipodenso, un foco hemorrágico. Es entonces un hematoma subdural crónico, pero reagudizado, porque ha sangrado de nuevo acá. Es un crónico reagudizado también, condicionando marcada desviación de la línea media y el colapso del ventrículo izquierdo y la dilatación del ventrículo lateral derecho. Bien, vamos viendo más ejemplos. Las imágenes son bien nítidas, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Acá está la gráfica del hematoma subdural, ¿no? Subdural, por compromiso de venas. Y la forma biconvexa, ¿no? La forma, perdón, cóncavo convexa, semilunar. Y acá hay dos colores. La parte superficial más oscura que en la parte inferior, generalmente estos son subagudos. Y el epidural van asociados en este caso a una fractura y acá está el epidural y convexo.
subdural, acá, el subdural le llaman el signo de la banana, algunos. Se caracteriza, pues, como le digo, por ser amplios, atraviesan suturas, pero no atraviesan la línea media y tienen origen principalmente por desgarro venoso y se observa más en personas mayores que tienen disminución, que tienen atrofia cerebral. Entonces, cuando hay atrofia, tiene espacio para ocupar acá la sangre y no da síntomas. Hay mayor compliance para poder acumular sangre. Sin embargo, el epidural sí tiene esta forma biconvexa, semejante al cristalino, y esto sí también es una emergencia. Todos son hematomas extraaxiales o extraparenquimales. También es necesario que conozcan el higroma subdural. Higroma viene a ser líquido. El líquido, pero que está a tensión en el espacio subdural. Entonces, cuando el cirujano evacúa esto, sale un líquido a tensión, porque está acá haciendo un efecto de masa. No es atrofia, es hematoma o higroma subdural. También deben reconocer esta imagen que es clásica en la imagenología y que tienen hallazgos muy característicos. ¿Qué ocurre acá? Que el cerebelo es hiperdenso, el cerebelo blanco. Entonces el signo del cerebelo blanco asociada a una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, porque acá yo no puedo diferenciar muy bien la gris de la blanca, se llama edema cerebral. Si a esto le encuentro ventrículos disminuidos, el diagnóstico es típico de un edema cerebral. O sea, cuando hay edema, el signo del cerebelo hiperdenso y la falta de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Dentro de la semiología y dentro de la etiología del hematoma subdural en los niños ocurre esto de acá, el síndrome del niño zarandeado, ¿no? Cuando al niño le hacen un movimiento brusco de flexo-extensión, lo que ocurre es que el niño hace sangrados extraaxiales de tipo subdural. ¿Y cuál es el factor que explica que el niño haga subdural? Por la que la cabeza, el mayor tamaño de la cabeza infantil. El cráneo es mayor que la masa encefálica, entonces hay un espacio que permite que haya desgarro. La debilidad de los músculos del cuello y el abundante tejido cerebral que todavía no está mielinizado. Entonces a esto se favorece, a este traumatismo, pues la distensión, el estiramiento de los vasos corticales, que asociado pues a la injuria de flexo-extensión y fuerzas rotacionales o de aceleración, desaceleración, va a condicionar un desgarro de las estructuras venosas puentes. Y este desgarro hace que se acumule sangre y dan hematomas subdurales. Es una causa del síndrome del niño maltratado. Muchas veces la encargada de los niños no está contenta, el niño lo golpea y el niño termina con sangrado cerebral. ¿No? Y a veces también puede ocasionar un desgarro de tipo lesión axonal difusa, cuando es de tipo de golpe, acá hay una lesión axonal difusa. Estos son ejemplos de hematomas subdurales en niños, miren, acá y acá. Es bien raro que un niño de hematoma subdural. Lo único que tiene que ser un fenómeno de zamaqueo, de zarandeo, de traumatismo que hace que haya desgarre de las venas puente y se acumule sangrado por acá. Bien, entonces cuando llega por emergencia algún paciente con una clínica de focalización, dentro de ellos asociado a disartria,
Este paciente, por ejemplo, viene con hemiparesia izquierda y disartria. Entonces el diagnóstico clínico no es 100%. Clínicamente el médico no puede decir es hemorragia o es isquemia. No. Siempre tiene un 30%, 40% en que hay duda en el diagnóstico. Si será hemorrágica o será isquémico. Y del tratamiento definitivamente va a ser diferente. Entonces es la tomografía la que va a aclarar el diagnóstico. Si es, será así. Hiperdenso similar al hueso, es un sangrado. Pero si es infarto va a ser hipodenso, oscuro. ¿Sí? Entonces la tomografía con facilidad detecta la hemorragia versus el infarto. Siempre considerando que el infarto muchas veces no lo detectan las primeras 24 horas. Pero si tiene hemiparesia y no hay hemorragia, pero tampoco hay infarto, la primera posibilidad es infarto, porque la hemorragia se detecta inmediatamente. El infarto todavía me da una ventana de hasta 24 horas que no aparezca y estaría frente a un falso negativo. Entonces, tener cuidado con los infartos que no se observan al comienzo, pero si la clínica es mandatoria, hay que dar tratamiento, en este caso para el infarto. Este es un paciente que viene antes de las 24 horas con hemiparesia izquierda. Miren, normal. No hay ningún signo que me haga pensar en un accidente vascular cerebral de tipo isquémico o hemorrágico, todo simétrico, no hay ningún hallazgo. 24, cuando le toman al día siguiente, acá está el infarto. En los ganglios basales derechos, y acá tenía otro infarto en la cabeza del núcleo caudado y en el núcleo lenticular, que no se veía acá, porque siempre tiene ese falso negativo en los primeros, esa ventana de que salga negativo. Entonces, ¿qué hacer? Hay otros métodos actuales que hacen el diagnóstico desde los primeros minutos. De los 30 minutos ya puede ser el diagnóstico de infarto, y eso se llama la resonancia magnética con difusión, ¿no? Sin contraste. Se toma una resonancia magnética y fácilmente con esta secuencia que se llama de difusión, se diagnostica con facilidad el infarto, ¿no? Precoz. Y esto da opción para que el paciente pueda ser sometido a una terapia antitrombótica o trombolítica para diluir ese coágulo que está ocasionando el infarto, vía endovenosa. Pero ese tratamiento tiene que ser antes de las 6 horas, tratamiento fibrinolítico. Y para ello tiene que usar la resonancia con difusión, ¿no? Resonancia con difusión, porque la tomografía probablemente salga normal. Entonces es importante conocer y sobre todo la secuencia, ¿no? Que ahora se usa ya con mucha frecuencia, ya todos los médicos están casi familiarizados, es decir, si sospechan de un infarto, pedir pues una resonancia con secuencia de difusión. Y la imagen es bien clara, es bien típica, ¿no?, de un infarto. Entonces el infarto, acá está, miren, acá no se ve nada, en la tomografía no se ve nada, pero en la difusión, la resonancia se nota clarísimo el infarto. Entonces hay posibilidad de que esta área que no está muy comprometida, porque el infarto, cuando es ya sea de tipo embólico por ateroma, tiene un núcleo, un corazón que prácticamente es cerebro ya que no está, que ya está perdido, pero un área periférica que se llama la zona de penumbra, que todavía se puede recuperar con la terapia trombolítica. Entonces el infarto puede ser hiperagudo en las primeras 6 horas, agudo hasta el primer día, subagudo hasta las 6 semanas y en crónico mayor de 6 semanas. Entonces, recordar siempre, por favor, el empleo de la resonancia, pero con la secuencia de difusión.
con la secuencia de difusión. Le comparto este caso de una paciente que llega a salud. Cuando viene con una clínica evidente de focalización en el lado derecho, y cuando le hacen la angiografía se nota una interrupción en la vasculatura de la arteria cerebral media izquierda. Tenía la clínica clave de una... Doctor. Doctor. ¿Ahí me escucha? ¿Hola? Sí, doctor, ahí sí escuchamos. ¿A qué hora ha pasado? Bueno, casi después de unos segundos que pasó esta diapositiva. Ah, qué raro, pues está bien. No, no presionó nada. Y entonces, ya quedan 4 nomás. ¿Le repito esta? ¿Cómo? ¿Le repito esta de acá? Sí, Doctor. ¿Cómo? Sí, por favor, esa diapositiva de acá sí, porque en esta nada más no se escuchó. Ah, ya, qué raro. Ya. Bueno, este es un caso real. Una paciente septuagenaria llega al hospital con el cuadro de un ACV. Inmediatamente le hacen el diagnóstico. Tenía focalización en el hemicuerpo derecho, hemiplegia, me parece. Y cuando se le hace el estudio por imágenes, este es el polígono de Willis, y en ese lado izquierdo había un vacío, no existía irrigación. Inmediatamente con el diagnóstico se le da terapia fibrinolítica para disolver el coágulo. Cuando se le hace el control, miren la reperfusión inmediata. Prácticamente el paciente ha sido curado acá, porque si acá no había nada, y acá inmediatamente ha reperfundido. Esta es la ventaja de dar el tratamiento, de hacer el diagnóstico precoz, siempre y cuando el paciente vaya antes de las 6 primeras horas o durante las 6 primeras horas y que exista un médico que le dé el tratamiento adecuado. Se puede recuperar el infarto, pero lamentablemente la mayoría de pacientes con EBC de tipo isquémico van pues al otro día, ya cuando pasó esa etapa que podía darse tratamiento, ¿no? Entonces es importante acá de un caso real y que ha sido tratamiento con fibrinolisis y la paciente se recupera muy bien, ¿no? 76 años, ¿no? Con EBC isquémico izquierdo y acude ante las 6 horas. Recibe tratamiento fibrinolítico, se restablece la circulación. Importante, ¿no? Lamentablemente, por momento no se cuenta con una unidad de stroke en la cual el médico está preparado, el imagenólogo y todos los que tengan que dar el tratamiento adecuado ahí para que se pueda recuperar eso. Sobre todo la zona de penumbra, ¿no? Bien, como les hablaba de difusión, es necesario que sepan qué es difusión, ¿no? Es necesario. ¿Qué es la difusión? ¿Por qué
¿por qué en resonancia me aparecen estas imágenes? También tenemos que dar alguna explicación, no solamente mirar la imagen, si hiperdenso, pero hay que dar una explicación. ¿Por qué ocurre esto en el cerebro para que tenga esta repercusión, esta traducción imagenológica? Lo que ocurre es que normalmente en el sistema nervioso y en todas las células, acá las neuronas, estas son las neuronas, gráfica de las neuronas. La difusión se refiere básicamente a la difusión y al movimiento de las moléculas de agua. Entonces, acá tengo una célula nerviosa, otra célula, ¿no? Por acá, normalmente entran y salen por acción de la bomba de potasio. De la membrana celular, prácticamente se ocurre un descontrol y entra más agua de lo que sale. Entonces, cuando entra más moléculas de agua al ambiente intracelular, se ocurre esa desproporción entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo se ve más pequeño y el citoplasma de la neurona se hincha. Entonces, esto se llama edema citotóxico. Y cuando hay edema citotóxico, ya no existe la difusión de las moléculas de agua. Y eso la resonancia lo capta porque hay un enlentecimiento en la difusión de las moléculas de agua, y eso nosotros le llamamos restricción a la difusión. Acá difunde normal, pero acá cuando no hay una adecuada difusión, brilla en esta secuencia y nos da la imagen producto de un infarto, ¿no? No solamente el infarto da positivo a la difusión, hay otras patologías, pero dentro del contexto de una enfermedad vascular cerebral hay que enfocarlo de esa manera, ¿no? Dos palabras sobre esto: el 80% en un tejido normal es extracelular y el 80% es intracelular. En cambio, en el tejido infartado, cuando ya hay edema citotóxico, el 90% de agua es intracelular. Bueno, hay una reducción nosotros le llamamos el mapa ADC, que es otra cosa, del 50%. Bien, esto ya mencionamos. Los falsos negativos de la tomografía en las primeras horas, incluso en las primeras 24 horas. Tener cuidado. El infarto, ya hablamos, hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. Y ya estamos terminando. Es de la tomografía. Apenas se insinúa una hipodensidad acá ¿qué parte del tronco es esto? Si yo veo el cuarto ventrículo en forma de herradura, lo que está delante es la protuberancia. Apenas se insinúa hipodensidad, pero cuando le hago la resonancia por difusión, es claro un infarto en el tronco encefálico, que da una clínica característica. Igual por acá, se nota un infarto que es agudo, un infarto agudo. Y cuando es crónico, también la resonancia aporta mucho. En el infarto crónico, ya el infarto no se ve hiperdenso, porque acá ya no hay restricción a la difusión, ya prácticamente hay tejido muerto. Y cuando el infarto es crónico, prácticamente es hipointensa, ya no es hiperintensa. ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya. Ese es básicamente el mensaje de hoy, pero quiero terminar con esta diapositiva en donde en cuestión de imágenes siempre hay que recalcar en estos 5 puntos. Para que las imágenes tengan un buen rendimiento y tengan aporte al diagnóstico, tiene que reunir estas 5 cualidades. Le he puesto acá se cayó por acá la mano. Es una mano que está en Chile. Una buena calidad de imagen. Es importante la calidad, no la presentación,
La resolución de la imagen tiene que ser de alta calidad. Tiene que interpretarse bien las imágenes, lógicamente, con entrenamiento, mirar lo que hay, correlacionar, mirar todo lo que te ofrece la imagen. Hay que comparar con estudios previos. Si yo tengo una imagen actual, tengo que ver el anterior para ver si está igual, mejor o peor. Es importante la correlación con otros estudios, con estudios previos y también con otros métodos. Por ejemplo, acá, si la tomografía no me dice nada y el cuadro clínico es de un infarto, yo tengo que usar la resonancia. Y así, si vengo por una resonancia y no veo nada, a veces puedo llegar a un rayos X. O si vengo por una tomografía, una radiología, no encuentro nada, voy a una tomografía. Entonces es importante la correlación con otros métodos de imagen. Saber el algoritmo de los métodos de imagen para poder saber qué pedir y en qué momento pedir y qué espero encontrar de cada método. No solamente pedir porque existen los métodos, sino que yo voy a pedir porque sé que es lo que voy a encontrar en ese método. Y lo que es fundamental, el cuadro clínico. Es fundamental el cuadro clínico. Entonces, uno tiene que interpretar las imágenes a la luz de la información clínica y solamente así tendremos un buen rendimiento de las imágenes. Bueno, esta es la última diapositiva. Algunas referencias. Gracias por su atención. Si tuvieran algún aporte, pregunta, todavía podemos conversar, no tengo ningún problema. Doctor, Dime. para el examen, ¿solamente tomamos en cuenta las diapositivas o hay otra bibliografía para tomar en cuenta para el parcial? Bueno, de lo que le he conversado a ustedes, ¿no? Ya. Esto de acá, me imagino que estará grabada. Igual si tuvieran alguna pregunta me lo formulan nomás por correo para poder aportar, responder. Otra literatura, no, más bien les han dado 4 lecturas, creo, de PDF para que revisen, para que de ahí le den una prueba de no sé de cuántas preguntas. Ese le va a indicar, por interno le va a decir cuál es la que van a revisar de esa. Ya. Entonces ahí nos va a decir cuál, porque, a ver, ya, sí, tenemos un vasito, me parece. Sí, me avisan nomás lo que está pendiente para Ya. terminando esto, sí. Ya, doctor. Otra consulta, más bien pedirle que por favor no se olvide de mandarnos por lo menos unas 2 de las tomografías para poder Los nosotros. videitos. Ya, voy a Ajá, ver cómo les envío. De repente, si se carga mi celular, envío por WhatsApp. Sí, ya. sí. O si gusta, le pasamos un número, por ejemplo, mi número. Ya, envíame tu número y por ahí les alcanzo pues, para compartir eso. Las imágenes secuenciales, ¿no? En todos los planos. No hay ningún problema, les envío. Sí. Ya, doctor. Entonces, a ver, ¿le puedo enviar mi número por acá, por el chat? Ya. Claro, sí. Para verlo ahorita antes de cerrar, sí. Ya. ¿Se entendió la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Una inquietud? Bueno, la clase ha estado bastante entendible. Muchas gracias. Quizás mis compañeros tengan alguna pregunta. Ya, pues entonces, quedamos así, pues, buenas noches. ¿Me envías ese? Voy a ver, ¿dónde lo tienes? Uy, se salió. ¿Hola? Sí, doctor. Ay, no, que estoy viendo para algún mensaje que me querían enviar. No. Ya, sí, en chat o chatear, ¿qué dice? Una ventanita chatear.
Ahí en esa están los mensajes. También lo han escrito otras cosas como el control es el viernes, solo Por tomamos en correo. cuenta las clases. Por ¿Ah? correo, escríbame para ver. Ah, ya. Ah, Eh, ya. No, en el chat también le habían hecho otras consultas a usted. Seguramente que sea hora anterior que tengo. El control es el Es, viernes. Solo tomamos en cuenta su clase y aplicación para el examen. Ya, cualquier cosa por el correo, no hay problema. ya, doctor. Entonces, por ahí también mandamos el número de teléfono. Ya, claro, mejor, sí. Ah, ya. Ya, doctor. Ya. Ya, ya Gracias. pues. Ya. Gracias también, gracias a todos. Ya, doctor. Gracias.